El tema de los tatuajes ha sido objeto de debate en la comunidad cristiana a lo largo del tiempo. Este artículo busca profundizar en lo que la Biblia dice acerca de los tatuajes, explorando diversas interpretaciones y su relevancia en la actualidad. Acompáñenos en este viaje de descubrimiento y reflexión sobre cómo las enseñanzas bíblicas pueden influir en nuestras decisiones respecto a los tatuajes. Históricamente, los tatuajes han generado controversia en muchas culturas y la comunidad cristiana no es una excepción. Desde ser considerados símbolos de rebeldía hasta ser visto como formas de expresión personal, los tatuajes han experimentado una transformación significativa en su percepción social. Sin embargo, la pregunta fundamental es, ¿qué perspectiva ofrece la Biblia sobre esta práctica? ¿Existen principios bíblicos que podamos aplicar hoy en día cuando pensamos en hacernos un tatuaje? Este análisis no se centrará únicamente en la aceptación o el rechazo de los tatuajes, sino que profundizará en las implicaciones más amplias y en el significado detrás de esta forma de expresión corporal desde una óptica cristiana. En épocas pasadas, los tatuajes se asociaban comúnmente con personas vinculadas a pandillas o con aquellos que habían estado en prisión. En contraste, en la actualidad, los tatuajes se han generalizado y pueden encontrarse en una amplia variedad de personas, incluyendo madres de suburbios, adolescentes góticos, estrellas del pop y hasta líderes religiosos. Según un artículo del Wall Street Journal, casi la mitad de los millennials admiten tener al menos un tatuaje. Esta evolución en la percepción de los tatuajes plantea nuevas preguntas para los cristianos. ¿Cómo debemos interpretar esta práctica a la luz de la Biblia? Para abordar esta cuestión, es crucial considerar lo que dice el Antiguo Testamento. Los primeros 5 libros de la Biblia, conocidos como el Pentateuco, contienen alrededor de 613 leyes que cubren una variedad de aspectos de la vida judía, desde el sistema de sacrificios hasta las responsabilidades sacerdotales y las normas de conducta diaria. En Levítico 19:28 encontramos una instrucción directa que prohíbe los tatuajes. No se hagan heridas en el cuerpo por los muertos, ni se hagan tatuajes. Esta prohibición está en el contexto de un llamado a la santidad y la separación de prácticas paganas. Sin embargo, al examinar Levítico 19, 27, 28, también vemos otras prohibiciones, como no cortar los bordes de una barba. Además, otras leyes judías prohíben comer carne de cerdo o usar prendas hechas de materiales mezclados. Levítico 11, 7 y 19. Estas leyes, que en su tiempo eran observadas estrictamente, no son seguidas hoy en día por la mayoría de los cristianos. Esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Cómo discernimos qué leyes del Antiguo Testamento son aplicables a nuestra vida actual? Para entender esto, debemos profundizar en la hermenéutica biblia, que es el estudio y la interpretación de las Escrituras. La hermenéutica nos ayuda a aplicar los textos bíblicos en el contexto de nuestra vida moderna. El Dr. Ken Core, profesor de estudios bíblicos en la Universidad Bautista de Dallas, explica que la Biblia fue escrita para nosotros, pero no a nosotros. Esto significa que, aunque los autores bíblicos fueron inspirados por Dios para transmitir mensajes perdurables, escribían en un contexto histórico y cultural específico que no es idéntico al nuestro. Por ejemplo, consideremos Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo a menudo se malinterpreta como una garantía de que podemos lograr cualquier cosa que nos propongamos. Sin embargo, al estudiar el contexto, vemos que Pablo se refería a encontrar fortaleza en Cristo para enfrentar dificultades y necesidades, no a una promesa de éxito en cualquier empresa. Esta comprensión contextual es fundamental para aplicar adecuadamente las Escrituras a nuestras vidas. Regresando a Levítico, cuando Dios dio estas leyes a los israelitas, estaban en proceso de formar una identidad única y separada de las naciones paganas circundantes. Las leyes sobre los tatuajes, junto con otras, tenían el propósito de distinguir al pueblo de Dios de las prácticas paganas, muchas de las cuales involucraban tatuajes como parte de rituales de adoración a deidades paganas o de luto por los muertos.
Hoy en día, los cristianos no están obligados a seguir todas las leyes del Antiguo Testamento debido al nuevo pacto establecido por Jesucristo. Por ejemplo, en Marcos 7:19, Jesús declara que todos los alimentos son limpios, aboliendo así las leyes dietéticas del Antiguo Testamento. Sin embargo, algunas leyes como las relacionadas con la moralidad siguen siendo relevantes, como la prohibición del adulterio y el llamado a la pureza. En el contexto de la prohibición de los tatuajes en Levítico puede verse como una medida para evitar que los israelitas adoptaran prácticas paganas. Los tatuajes en aquel entonces estaban asociados con rituales paganos y la esclavitud. De hecho, algunos estudios sugieren que los tatuajes se utilizaban para marcar a los esclavos en Egipto, y Dios quería que su pueblo recordara que ya no eran esclavos sino libres. La palabra hebrea traducida como tatuajes en Levítico 19:28 es caca, que también puede significar incisión o marca. Esta ambigüedad ha llevado a diferentes interpretaciones a lo largo del tiempo. Algunos estudiosos sugieren que caca se refiere a cualquier marca en el cuerpo, lo que prohibiría no solo los tatuajes permanentes, sino también las marcas temporales. Sin embargo, la mayoría coincide en que caca se refiere específicamente al acto de perforar la piel para introducir tinta, creando marcas permanentes. Históricamente, los comentaristas bíblicos han interpretado esta prohibición como una protección contra la idolatría y la profanación del cuerpo, visto como creación de Dios. Keil y Delitzsch, dos estudiosos luteranos del siglo XIX, argumentaron que el pasaje prohíbe la profanación de la dignidad humana en su forma corporal. Esta interpretación subraya la importancia de respetar y honrar nuestro cuerpo como una creación divina. En la sociedad contemporánea, los tatuajes ya no están necesariamente asociados con prácticas paganas o esclavitud. Hoy, los tatuajes pueden ser una forma de arte, una expresión de identidad personal o incluso una manera de conmemorar eventos significativos en la vida de una persona. Sin embargo, esto no significa que la decisión de hacerse un tatuaje debe tomarse a la ligera. Los cristianos están llamados a considerar cómo sus acciones reflejan su fe y su relación con Dios. Al decidirse hacerse un tatuaje, es importante considerar la motivación detrás de esta decisión. ¿Es el tatuaje una expresión de vanidad o una forma de rebelión? ¿O es una manera de conmemorar algo significativo y de reflejar su identidad en Cristo? Además, debemos reflexionar sobre si el diseño del tatuaje es apropiado y si glorifica a Dios. En el Nuevo Testamento, 1 Corintios 6, 19, 20, nos recuerda que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por tanto, honren su cuerpo a Dios. Este pasaje subraya la importancia de cuidar y respetar nuestros cuerpos como templos de Dios. Además, Romanos 12:1-2 nos llama a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, y a no conformarnos a los patrones de este mundo, sino a ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Esta renovación nos ayuda a discernir la voluntad de Dios y a tomar decisiones que honren a nuestro Creador. En conclusión, la Biblia ofrece principios que pueden guiarnos en nuestras decisiones sobre los tatuajes. Aunque la prohibición específica en Levítico 19:28 estaba dirigido al pueblo de Israel en un contexto histórico y cultural particular, los principios subyacentes de santidad, respeto por el cuerpo y separación de prácticas paganas siguen siendo relevantes. Al considerar hacerse un tatuaje, los cristianos deben reflexionar sobre su motivación, el diseño del tatuaje y cómo esta decisión refleja su fe y relación con Dios. Al hacerlo, podemos honrar a Dios en todas nuestras acciones y decisiones, incluyendo aquellas relacionadas con la modificación corporal. Este análisis no pretende ofrecer una respuesta definitiva sobre si los cristianos deben o no hacerse tatuajes, sino más bien proporcionar una base bíblica y teológica para tomar decisiones informadas y reflexivas. En última instancia, cada creyente debe buscar la guía del Espíritu Santo y considerar cómo sus acciones glorifican a Dios y reflejan su identidad en Cristo.
Al mantenernos fieles a los principios bíblicos y al discernimiento personal, podemos tomar decisiones que honren a Dios y fortalezcan nuestra fe. En última instancia, las decisiones de hacerse un tatuaje es personal y debe tomarse con oración y reflexión. La Biblia nos ofrece sabiduría y principios que pueden ayudarnos a tomar decisiones que glorifiquen a Dios y reflejen nuestra fe. Al considerar hacerse un tatuaje, debemos preguntarnos si esta decisión honra a Dios y si refleja nuestra identidad como seguidores de Cristo. Al hacerlo, podemos tomar decisiones que fortalezcan nuestra relación con Dios y que nos ayuden a vivir vidas que honren a nuestro Creador. Hermano querido, Dios está a la puerta y llama. Él está esperando que le abras las puertas de tu corazón para cenar contigo. Así que, hermano, en el día de hoy te animo a recibirlo en tu corazón y a buscar más de Él. Yo me despido por hoy, pero Dios se queda contigo, mi hermano. Hasta la próxima.